¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para tratar de comprender cómo las cosas que suceden en el ámbito público nos afectan y son importantes. Ustedes saben que costó muchísimo trabajo que se aprobara la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con respecto a la no reelección y a la práctica del nepotismo. La presidenta pretendía que se aplicaran estas dos restricciones, la de la reelección de diputados, senadores y la del nepotismo, el hecho de que algunos políticos le hereden a sus novias, amantes, amigas o parientes sus cargos públicos. Costó mucho trabajo porque originalmente la presidenta quería que esta prohibición se aplicara a partir del 2027 como mandato constitucional, pero ya ve usted que nunca falta un tramposo. Por ahí se cruzaron los del Partido Verde con sus amigochos de Morena y en contubernio con algunos morenistas que tarde o temprano tendrán que ser sometidos a juicio dentro del partido, decidieron que estas reformas de la no reelección y en contra del nepotismo se apliquen hasta el 2030. Y otro asunto que volvió a tomar relevancia y que complementaría estas iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la del asunto del fuero constitucional. El asunto del fuero constitucional que tomó relevancia por esa fuerte ruptura que se dio en el seno de la fracción legislativa de Morena y de sus aliados en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque esta figura jurídica incómoda, abusiva, privilegiada, que ha servido para proteger a delincuentes y sustraerlos del baldado brazo de la justicia, el fuero, la inmunidad constitucional que protege a altos funcionarios públicos, debe desaparecer para que se cumpla la premisa esencial de que todos somos iguales ante la ley y que la justicia se aplica con rigor al margen de discrecionalidades, preferencias, complicidades y privilegios. Todo eso se tiene que desterrar de la cultura política de México. Y estoy seguro que la mayoría de la gente que votó el pasado 2 de junio del 2024 y que le dio casi 30 millones de votos a Claudia Sheinbaum Pardo para que profundice el proyecto de la Cuarta Transformación, estaría de acuerdo en que se anule por completo, en que se suprima de la Constitución esa figura detestable que es el fuero constitucional para muchos políticos prominentes que son de elección popular o que están en cargos de responsabilidad en el servicio público. Todas estas son razones suficientes para que sea analizada de manera seria en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa que presentó el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que propone suprimir el fuero a diputados y senadores para terminar con esa absurda y abusiva protección que privilegia a una minoría en la cual se aglutinan, y usted lo sabe y todos lo sabemos, ahí se aglutinan al amparo del fuero muchos contumaces violadores de la ley que se dicen servidores públicos, pero que en realidad traicionan la confianza de la gente. Vemos en la diapositiva número 2 una gráfica muy importante. Una gráfica que tiene como fuente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fíjense ustedes, es una muestra muy robusta. Una entrevista en vivienda a 46,000 personas en los 32 estados de la República. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta diapositiva número 2 es lo que está subrayado en rojo en la parte inferior derecha. Vea usted como en el último escalón de esta encuesta, que es una encuesta muy seria, las cámaras de diputados y senadores apenas tienen la confianza del 34.5% de los mexicanos. Es decir, 3 de cada 10 mexicanos le tienen algo de confianza a las cámaras de diputados y senadores. De esos diputados y senadores que tienen fuero y que son intocables para la ley en tanto disfruten de esa protección constitucional. Y también vea usted el crédito de los partidos políticos. 28.9% de los mexicanos, 28 de cada 100 mexicanos,
le tienen algo de confianza a los partidos políticos. Otra carga que también en su momento habrá que meterle la mano al financiamiento de los partidos políticos, porque lo que reciben es una cantidad escandalosa que no justifican y que además no se merecen, porque la contribución de los partidos políticos al enriquecimiento de la democracia en México deja mucho que desear. Y usted sabe que hay casos que ilustran el abuso del fuero constitucional. Desde el año 2021, cuando todavía era gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha evitado su encarcelamiento pese a que la Fiscalía General de la República le acusa por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Instalado como jurado de procedencia, el viernes 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la sección instructora que declaró la procedencia de la acción penal y la consecuente pérdida del fuero en contra del panista García Cabeza de Vaca para que quedara a disposición de la justicia. ¿Pero qué pasó? Habría que recordar que el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por la mayoría del PAN, esa mayoría del PAN que ahora votó por el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, esa mayoría del PAN en el Congreso de Tamaulipas fue la que en el año 2021 protegió a Cabeza de Vaca y no acató ni se armonizó con la decisión de la Cámara de Diputados Federal de quitarle el fuero a García Cabeza de Vaca y dijo, no, nosotros tenemos la facultad de decidir si aprobamos, secundamos y respaldamos esa decisión del Congreso Federal, y los diputados panistas de Tamaulipas decidieron no, conserva el fuero el gobernador y por lo tanto no puede ser tocado por ninguna fiscalía. Otro caso que sin duda volverá a adquirir notoriedad y actualidad, porque también ha significado una burla a la justicia, es el del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, quien, amparado en la inmunidad constitucional, ha evitado ser detenido pese a que la Fiscalía de Campeche y la Fiscalía General de la República lo han emplazado a rendir cuentas ante la justicia como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. Y a pesar de esas acusaciones, Alito no ha pisado la cárcel porque tiene fuero constitucional. Desde el 3 de septiembre del 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la sección instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero del entonces diputado federal y actual senador Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé de Morena en carácter de presidente, y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel, el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Avimeri, y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdés, incondicional de Alito, que estuvo en esa sección instructora, que estuvo en esa comisión jurisdiccional y que sigue en esa comisión jurisdiccional del Congreso protegiendo los intereses de Alito y el fuero constitucional de Alito, que de diputado federal nada más pasó a senador de la República. Entonces, estos dos ejemplos son muy ilustrativos de lo pernicioso que es la existencia del fuero constitucional. Ahora es el turno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado federal de Morena y exgobernador del estado de Morelos, acusado por el presunto delito de tentativa de violación, que fue protegido por las bancadas de Morena y del PRI para evitar que se diera curso a la declaración de procedencia de la acción penal que lo podría haber hecho vulnerable a su encarcelamiento para quedar a disposición de un juez que tendría que determinar si se le somete a proceso o se le exonera por falta de pruebas. Además, el lunes 14 de enero del 2025, el gobierno de Morelos, que encabeza la también feminista Margarita González Saravia, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos
un primer paquete de denuncias contra quienes resulten responsables de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos. Y a estas alturas la gente se podrá preguntar lo que todos nos preguntamos: ¿por qué los políticos tendrían que gozar de privilegios y eludir la acción de la justicia solamente porque se les da un privilegio exclusivo de tener inmunidad constitucional? Bueno, pues vemos la diapositiva número 7, y en esta diapositiva número 7 vemos la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2024 del INEGI. Y aquí vemos, mire usted, la confianza en las cámaras de diputados y senadores, porcentajes por estados de la República. El estado donde la gente es más generosa con diputados y senadores y les da un grado mayor de confianza es el estado de Guerrero, con el 50.5%. Pero si usted observa en la columna derecha el subrayado del promedio nacional de confianza que la gente tiene en diputados y senadores, verá que es apenas del 34.5%. Y hay estados como Baja California, donde solo el 25% confía en diputados y senadores. En la Ciudad de México, el centro de la República, solo 26 de cada 100 ciudadanos confían en los diputados y senadores. Y vuelvo a preguntar, a estas alturas, ¿usted cree que los ciudadanos que votaron el 2 de junio pasado por la presidenta actual respaldarían que se mantuviera el fuero constitucional a los políticos que están actualmente en el poder? Vemos en la diapositiva número 8 la confianza de las cámaras de diputados y senadores, pero esto en porcentajes por zonas metropolitanas, es decir, por las zonas metropolitanas más densamente pobladas en la República. Y el porcentaje en las zonas metropolitanas es apenas de 34.5% de ciudadanos que confían en diputados y senadores. Y el porcentaje más alto, donde son más generosos con estos funcionarios, es en la zona metropolitana de Saltillo, donde 56% les da el privilegio de la duda y les confiere cierto grado de confianza. Pero allá en Tijuana, en la mera frontera con Estados Unidos, solo 17 de cada 100 ciudadanos que viven en la zona metropolitana de Tijuana le tienen algo de confianza a diputados y senadores. Esto no es para echarle el caballo encima a diputados y senadores. Esto es para que los diputados y los senadores entiendan que hay privilegios que son agraviantes para la mayoría de los mexicanos y que si verdaderamente quieren responder a la confianza de la gente y ser honrados y honestos con la mayoría de los mexicanos, esta iniciativa que se está presentando para quitarle el fuero a diputados y senadores tendría que ser procesada con mucho cuidado y atención en la Cámara de Diputados. Bien, en la exposición de motivos de esta iniciativa del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, esta fue presentada el mismo martes 25 de marzo, cuando la mayoría de los diputados federales de Morena y del PRI votaron por el dictamen que declara infundadas las razones para iniciar el proceso de declarar la procedencia de la acción penal contra Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ese mismo día, el mismo martes 25, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales que presentó el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, que propone la desaparición del fuero, de la inmunidad constitucional a diputados y senadores para que, como cualquier ciudadano común, respondan ante la justicia de las acusaciones de las que se hagan merecedores. En una democracia representativa, explica la iniciativa del diputado de Morena, dice, en una democracia representativa, dice la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar, en una democracia representativa, el principio de igualdad ante la ley debe ser un pilar fundamental. Hoy la sociedad clama por un cambio profundo en la manera en que sus representantes son tratados ante la justicia, demandando la eliminación de privilegios que perpetúan la desigualdad y erosionan la confianza en las instituciones democráticas.
Y cita un dato, dice, según los datos del Latinobarómetro de 2024, se señala que solo el 32% de los mexicanos y mexicanas tienen confianza en el Congreso. Esta desconfianza puede ocasionar apatía y descontento en la sociedad. Y vemos de inmediato a lo que se refiere el diputado morenista en la diapositiva 11. Aquí vemos esta gráfica del Latinobarómetro 2024, una encuesta que se aplica a 19,214 personas mayores de 18 años en 17 países de todo el continente. Esta se aplicó entre el 23 de agosto y el 9 de octubre del 2024. ¿Y qué dice esta encuesta? Dice algo muy sencillo. Dice que en México, solo 32% de los habitantes de México le tienen confianza al Congreso. Y es un porcentaje alto, pero sí es alto porque, por ejemplo, en Perú, solo el 7% de la gente confía en su Congreso. En Honduras apenas el 16%. En toda Latinoamérica el promedio de confianza en sus parlamentos o congresos es apenas en promedio del 24%, pero en México solo 32 ciudadanos de 100 tienen confianza en el Congreso, esto con base en lo que dice el Latinobarómetro 2024. Acabamos de ver lo que dice la encuesta del INEGI y no les va mejor tampoco en esta encuesta a diputados y senadores. Agrega Ramírez Cuéllar lo siguiente: la reelección consecutiva y el fuero generan un sistema de incentivos que ha llevado a buena parte de la clase política a una dinámica de corrupción y nepotismo, en la que personas con relaciones familiares o de amistad buscan perpetuarse en cargos de poder, cometen actos ilícitos y se protegen entre sí a través del tráfico de influencias en un interminable pacto de impunidad. El resultado de esto ha sido el hartazgo, una profunda indignación social y un rechazo creciente hacia la clase política. Esta situación desencadena una crisis de representación, lo cual ha llevado a que en México 6 de cada 10 personas no se sientan representadas por el Congreso. Esto lo dice Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, vicecoordinador de la fracción de Morena y que además presentó esta iniciativa para quitarle el fuero a diputados y senadores. Y hasta pareciera que Ramírez Cuéllar se refería a Cuauhtémoc Blanco al agregar en su iniciativa lo siguiente: sin embargo, aún hay actores políticos con privilegios que los colocan por encima del resto de la ciudadanía gracias al fuero que les permite gozar de inmunidad frente a la responsabilidad penal o administrativa derivada de acciones ilícitas cometidas fuera del ámbito de sus funciones. El fuero constitucional fue concebido como una figura legal para proteger la libertad de expresión y evitar la persecución política contra los representantes populares. Ramírez Cuéllar pone ejemplos, otros ejemplos diferentes a los que yo acabo de compartir con ustedes, sobre los abusos cometidos al amparo del fuero constitucional. Dice Ramírez Cuéllar: el fuero ha sido utilizado en múltiples ocasiones para proteger a funcionarios públicos acusados de cometer actos de corrupción, abuso de poder o delitos graves. Casos como los de Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua muestran cómo el fuero permitió que continuaran en sus cargos sin enfrentar la justicia. En ambos casos fueron detenidos tras perder dicha protección, es decir, hasta que se les terminó el fuero, el largo brazo de la justicia pudo alcanzar a Javier Duarte y a César Duarte. Continúa Ramírez Cuéllar con sus ejemplos en la iniciativa que ya está presentada en la Cámara de Diputados. Dice lo siguiente: otro caso fue el de Mario Marín, quien se mantuvo impune durante su cargo como gobernador de Puebla. Estos ejemplos reflejan cómo el fuero ha servido más como un escudo de impunidad que como una garantía para el ejercicio de la función pública. Su eliminación facilitará el acceso a la justicia y enviará un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley
contribuyendo así a la erradicación de la impunidad y a la consolidación de un sistema de justicia más eficaz y transparente. Aclara el diputado morenista que su iniciativa, en conjunto con la eliminación de la reelección y el nepotismo, constituyen una triada que busca poner fin a la corrupción y a los privilegios de la clase política que tanto daño ha hecho al país, a sus instituciones, a su democracia y en general al pueblo de México. Aclara Ramírez Cuéllar lo siguiente: es importante enfatizar que la supresión del fuero no afecta la inviolabilidad de las opiniones y votos emitidos por los legisladores y las legisladoras en el ejercicio de sus funciones. La libertad de expresión parlamentaria seguirá siendo un principio fundamental para que las y los representantes populares puedan deliberar y legislar sin temor a represalias o a la censura. Este derecho fundamental continuará protegido, asegurando que legisladores y gobernantes puedan cumplir su labor de manera efectiva, sin coacción alguna y con plena independencia de sus decisiones. Sería bueno que el diputado Ramírez Cuéllar dijera esto ahí en la Cámara, sobre todo en este momento. ¿Para qué? Para que los diputados y diputadas que no respaldaron la exoneración de Cuauhtémoc Blanco no vayan a ser objeto de venganzas, de represiones o de hostigamiento por parte de sus dirigentes o de otros diputados. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que por la forma en que voten, por la dirección que tenga su voto y la forma como se expresen sobre ciertos temas, ningún diputado de ningún partido puede ser agredido o puede ser de alguna manera agredido o hostilizado. Pero no pierda usted de vista que a esos diputados que no respaldaron el dictamen que exoneró a Cuauhtémoc Blanco y que le permitió conservar su fuero, van a ser víctimas de represalias, incluso dentro de la misma fracción de Morena. Bueno, vamos a la diapositiva número 16, porque aquí vemos una variable más de la confianza que los ciudadanos tienen en los partidos políticos. Por entidad federativa, el estado de Guerrero es donde existe el porcentaje más alto de confianza en los partidos políticos. Ahí el 45.4% de la gente dice que confía en los partidos políticos. El promedio nacional de confianza en los partidos políticos por entidades federativas es apenas del 28.9%. Y en estados como Baja California, apenas 20 de cada 100 ciudadanos confían en los partidos políticos. Y en la Ciudad de México, que es la zona metropolitana más grande de toda la República, allí en la Ciudad de México, apenas 21.7% de los ciudadanos confían en los partidos políticos. Así que esto debe servir como punto de referencia para que los diputados y senadores asuman su responsabilidad y acepten que hay figuras privilegiadas como la reelección, como el nepotismo y como el fuero constitucional, que no solamente agravian a la mayoría de los ciudadanos, sino que permiten que se profundicen las prácticas de corrupción al amparo de los privilegios y de las complicidades. Vemos en la diapositiva número 17 otra gráfica, pero esta de Latinobarómetro 2024, donde se le preguntó a la gente, como le decía a usted, de 17 países, cuál era el grado de confianza que tienen en los partidos políticos. Y en México, nada más el 30% de los ciudadanos dice que tiene confianza en los partidos políticos, para que los políticos que van por ahí por su colonia no se adornen pensando que son los rock star del barrio. No, apenas 30 de cada 100 ciudadanos confían en los partidos políticos y por eso hay que presionarlos para que cumplan con su deber y se comporten de manera honrada, honesta, decente al servicio de las personas que depositaron en ellos su confianza. Bueno, vamos a la diapositiva 18 para ver gráficamente qué es lo que dice actualmente el artículo 61 constitucional con respecto al fuero. El artículo 61 constitucional dice actualmente
que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por esas opiniones. Y agrega en un segundo párrafo que el presidente de cada cámara, de la Cámara de Diputados y Senadores, velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Y lo que propone el diputado Ramírez Cuéllar es que el artículo 61 se modifique para que diga lo siguiente: las personas diputadas y senadoras son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidas por ellas. Y en el segundo párrafo se suprime el respeto al fuero constitucional porque solamente dice lo siguiente: la persona titular de la presidencia de cada cámara velará por el respeto de las opiniones y sentido del voto de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Pero desaparecería con esta reforma al artículo 61 el asunto del respeto al fuero constitucional. Vamos a la diapositiva 19 para ver otra variable de las reformas que propone el diputado Ramírez Cuéllar. El artículo 108 constitucional dice actualmente en su segundo párrafo esto que va a escuchar: durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser juzgado, imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. ¿Qué es lo que cambiaría si se aprueba la reforma al artículo 108 constitucional? Que ahí se le agregaría lo siguiente: que durante el tiempo de sus encargos, la persona titular de la presidencia de la República, así como las personas diputadas, senadoras, gobernadoras y diputadas locales, podrán ser imputadas y juzgadas por traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Es decir, no existiría el fuero y por lo tanto de manera directa cualquier servidor público de los que se mencionan en el artículo 108 podría ser sometido a proceso. El artículo 111 constitucional, en la diapositiva 20, dice lo siguiente: para proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores del Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, para toda esta gama de funcionarios, para que puedan procederse contra ellos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay lugar para que proceda la declaración de la acción penal en contra de alguno de estos funcionarios. Pero la modificación al artículo 111 constitucional, como lo vemos en la diapositiva 21, agregaría lo siguiente: se podrá proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores al Congreso de la Unión por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Es decir, se suprime totalmente la idea de que tuviera que iniciarse un juicio político o un juicio para declarar la procedencia de la acción penal contra senadores y diputados si son acusados de haber cometido algún delito mientras estén en funciones. Y en el artículo 116 constitucional, que se refiere a los estados de la República, también se establecería la disposición de que se podría proceder penalmente contra diputados y también se podría proceder penalmente contra gobernadores y contra quien tenga la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esta iniciativa del morenista Ramírez Cuéllar establece que, de ser aprobadas las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas tendrían un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales y constitucionales locales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Por lo tanto, si usted está de acuerdo en que se suprima
el fuero constitucional, que no tengan esa protección los diputados y los senadores, pues cuando vea a su diputado o a su senador, cuando vaya por ahí por el rumbo de su colonia, abórdelo y dígale, oye, yo sí estoy de acuerdo en que se suprima totalmente el fuero constitucional y te quiero pedir que cuando la iniciativa se presente en el Congreso, bien sea en la Cámara de Diputados o bien sea en la Cámara de Senadores, tú la apoyes porque yo estoy de acuerdo. Haga eso y obligue a su diputado, por lo menos incomódelo a su diputado y a su senador para que por lo menos se preocupe y acepte que el asunto se tenga que discutir en el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que se termine el privilegio del fuero constitucional y no siga siendo el amparo y la cobija de muchos políticos cínicos, abusivos y corruptos. Y con esto terminamos hoy, puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención y buenas noches. Descansen ustedes.